Vamos a tener hoy la presencia de la maestra Mireya Pastillas, que actualmente funge como directora de Información Estadística, Económica y Financiera aquí en el Instituto, y de la maestra Evelyn Rodríguez Ortega, consultora en políticas públicas, y entre las dos nos van a platicar información muy importante acerca de la evidencia y transparencia, la importancia de la información para la toma de decisiones de empresas, gobiernos y ciudadanos. Les voy a tratar de resumir la reseña de la maestra Mireya Pastillas, que la verdad sí leo toda su trayectoria. Aquí me acabo el tiempo del webinar, pero les cuento que ella ha sido profesora en el ITESO de las materias de econometría, series de tiempo, innovación, etcétera. Fue profesora de materias de estadística básica y estadística avanzada para la maestría de ciencias médicas en la UNAM. Ha sido consultora durante mucho tiempo con una larga experiencia en organismos nacionales e internacionales. Ha participado en la evaluación de varios programas federales, como Programa de Fomento Agropecuario, Programa de Seguro Médico, entre muchos otros. También es coautora de varios artículos y libros. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno, tanto federal como en el IMSS, Banobras, así como en el Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud. También trabajó en el Banco Mundial como asistente de investigación cuando egresó del CIDE. Actualmente, como les comentaba, es directora de Información Estadística Económica y Financiera del Instituto. Y bueno, para ya no quitarle más tiempo a la maestra Mireya Pastillas, te dejo la palabra. Bienvenidas ambas. Evelyn, bienvenida. Y bueno, pues entonces estamos listísimos para disfrutar del webinar de esta mañana. Les quiero nada más pedir de favor que mantengan su audio apagado, su cámara también inactiva para poder disfrutar del webinar. Adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias, Tali. Bueno, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este último webinar de mayo del Instituto. Bueno, en esta ocasión, pues yo quise invitar a alguien muy especial. Es la maestra Evelyn Rodríguez, para que nos hable de este importante tema sobre la evidencia y transparencia de la información. ¿Por qué es tan importante este tema para la toma de decisiones? Y bueno, yo a su vez voy a presentar y dar una reseña también bastante resumida de toda la trayectoria que tiene Evelyn. Bueno, ella hasta marzo de 2019 fue ministra para América Latina de ProMéxico, oficina del gobierno mexicano basado en Sao Paulo, Brasil, dedicada a la promoción de inversión extranjera en México, así como apoyo a la exportación e internacionalización de las empresas mexicanas. Y antes de ProMéxico, trabajó como investigadora y consultora en áreas de finanzas públicas y en el diseño y evaluación de políticas públicas en diferentes países. Fue una importante funcionaria del gobierno en México y desempeñó un papel importante en el diseño, negociación e implementación de reformas económicas y sociales claves para el país. Entre sus diversos puestos, los más importantes fue que fue tesorera de la Federación, designada por el presidente de la República y ratificada por el Senado. Fue directora general de Programación y Presupuesto Agropecuario, Desarrollo Social y Recursos Naturales en la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, directora de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, directora general de Estudios Económicos en el Programa de Desregulación Económica. También se desempeñó como miembro de la Junta de Gobierno de diferentes empresas estatales, agencias reguladoras financieras y de seguros y Banco de Desarrollo. Es autora de diferentes artículos y capítulos del libro y coautora de 2 libros, el de Sin Herencia de Pobreza, que lo hizo junto con Santiago Levy, y del libro Propuesta de un Sistema Nacional de Servicios de Salud. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Y bueno, también ha sido profesora del ITAM y de la UNAM. Evelyn, muchísimas gracias por invitarlas, por aceptar la invitación. Y pues ahora te dejo la palabra, pero antes me habías pedido que transmitiera un pequeño video. Entonces, si quieres, puedes poner... Sí, por favor. Muy buenos días a todos. Muy bien, entonces voy a poner... es un video de 1 minuto y luego procedemos a que compartas tu pantalla. A ver, permítame un momento. A ver. Compartir. A ver, ¿se ve?
Sí, sí lo vemos, maestra. No se oye, mire. Entonces, si quieres, lo podemos ¿No? quitar. A ver. ¿No se ve? Se ve, pero no se oye. Si no A se ver, oye, no te preocupes si lo quitamos. a ver, ok, bueno, creo que no voy a poder ponerlo, pero bueno, luego les pasamos la referencia para que lo puedan escuchar, porque sí habla mucho de cómo está fluyendo la información en este país. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación de Mireya y del instituto para participar en esta serie de webinars que tienen. Cuando platicamos Mireya y yo sobre el tema y sobre el contexto en el que el país está pasando y el mundo está pasando, nos pareció que un buen tema era, y muy ligado a la labor que tiene el instituto, es hablar por qué es tan importante tener buena evidencia y ser transparentes en el uso de la información, tanto para la toma de decisión del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, de las empresas y de los ciudadanos. El video que les quería poner es un video que ha circulado y tal vez ustedes lo han recibido mucho en las redes sociales. Es una parodia de una película en la que está Cantinflas, y que lo que un poco reseña es esta cantidad de información confusa, a veces contradictoria, que hemos recibido o que recibimos con motivo del COVID ahora, porque hay una luz de información, pero en general sobre diferentes temas. Entonces, voy a iniciar mi presentación, voy a pasar a la parte de compartir pantalla, permítanme un segundo. Entonces, le llamamos a la presentación de evidencia y transparencia la importancia para la toma de decisiones de gobierno, de empresas y ciudadanos. Yo quisiera empezar por una cita de un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro que se hizo en Harvard hace muchos años. Es uno de los libros más vendidos sobre toma de decisiones de cualquier tipo. Y tiene una cita que dice: la vida es acerca de hacer elecciones, de prioridades, y una de las mejores maneras que puedes influir en la calidad de tu vida es mejorar la calidad de tus decisiones. Es cierto que este libro está muy enfocado a cómo tomar decisiones en la parte personal y empresarial, pero sí es cierto que para la vida de las personas, a nosotros en lo individual, la calidad de nuestras decisiones afecta la calidad de nuestras vidas, mucho más la calidad de las decisiones que toma el gobierno, que afecta la vida de todos los ciudadanos. Y de eso se trata esta charla, de por qué se debe de mejorar la calidad de las decisiones y la importancia de la evidencia y de la transparencia en este sentido. ¿De qué tipo de decisiones estamos hablando hoy? Perdón, no vemos tu presentación, Evelyn. ¿La querías compartir? Sí, la estoy compartiendo. A ver. A ver, déjame ver. Ya le había puesto compartir pantalla. A ver, dame un segundo. ¿Ya se ve? Mire. Sí, sí. Nada más si la puedes proyectar en grande. Sí, estaría... sí. Nada más quería saber si ya la habíamos podido. Sí, gracias. Okay. Perdón. Entonces, esta es la cita que les puse, que les acabo de leer. El libro se llama Smart Choices. Es un libro muy pequeño. Si alguien está interesado en elementos para mejorar la calidad de sus decisiones, es un libro interesante. ¿De qué tipo de decisiones estamos hablando? En este sentido y en esta plática. Decisiones que tienen consecuencias importantes, decisiones en las que lidiamos con incertidumbre, decisiones que a veces tienen objetivos no claros o conflictivos, donde hay numerosos jugadores, que son complejas y donde hay una necesidad que no hay una definición tan clara en español, que se llama como de responsabilizarse de los resultados. En inglés se llama accountability.
cuando yo me tengo que hacer responsable y alguien se tiene que hacer responsable de los resultados de estas decisiones. Les pongo un ejemplo que se usa mucho en los economistas para la toma de decisiones de las personas. Si yo voy a decidir comprarme un coche o voy a decidir comprar una cosa pequeña, si voy a decidir probar una nueva mermelada, el tiempo que le tengo que dedicar a esa decisión es mucho menor. Pero si voy a decidir comprarme una casa, voy a decidir comprarme un coche, es una decisión que afecta en mayor medida mis finanzas. Es una decisión en la cual tengo que tener mayores elementos de información porque representa una mayor parte de mi gasto, es una mayor inversión. Es del tipo de decisiones que estamos hoy hablando en el gobierno, decisiones que tienen muchas consecuencias. Por supuesto, la dimensión entre comprar un coche y una decisión de la que estamos hablando hay una distancia infinita, pero es esta distinción de decisiones que estamos hablando. Hay esta gráfica que me pareció muy buena, que acaba de salir en una revista que se llama Science y que habla de cómo estamos inundados de la información hoy en día. Esta habla, y el título es "Los científicos están inundados de información". Los científicos están inundados de información, las empresas están inundadas de información, los ciudadanos estamos inundados de información. ¿Qué tipo de información es la que debemos usar? ¿Cómo se debe procesar? Pero es un buen ejemplo de esta sensación de abrumo ante la cantidad de información que tenemos. ¿Qué genera el COVID? El COVID no solo tiene decisiones sanitarias, también tiene decisiones económicas, tiene decisiones sociales, tiene decisiones familiares, tanto para gobierno, para empresas y para familias. Pero no solo son decisiones que están alrededor del COVID. Por supuesto, el COVID es una pandemia, es el foco de la atención, pero al mismo tiempo tenemos toda una serie de problemas públicos sucediendo al mismo tiempo. Que aunque todo el foco de la atención está centrado en el COVID, el grado de las diferencias de las decisiones son diferentes para cada uno tipo de los agentes. Entonces, yo quisiera empezar por lo que es evidencia. Y evidencia, y se le llama toma de decisiones basada en evidencia, o definición de políticas públicas basada en evidencia. Esta es un poco la terminología que siempre se usa. ¿Y qué quiere decir? Y ahorita me gustaría en un par de láminas que a lo mejor, miren, nos platicar un poco el instituto cómo hace esto y en qué grado lo hace. Entonces, la evidencia siempre tiene que ser la mejor que yo tenga disponible o la que yo pueda conseguir. La premura y que estemos en el sector público en una crisis no justifica que nos saltemos el paso del análisis. El análisis siempre es necesario. Tiene que ser la mejor que sea disponible, de alta calidad. ¿Qué quiere decir de alta calidad? De alta calidad quiere decir que los datos provienen de fuentes correctas, que sepamos si son representativos o no. Miren, nos podrá contar más qué quiere decir que algo será representativo o no. Yo puedo hacer una encuesta telefónica con 100 empresas, con mis amigos, y tener un tipo de sentido de qué está pasando las cosas. Eso no refleja lo que está pasando, ni es un reflejo de lo que está pasando de toda la población. Tiene que ser oportuna. O sea, la información tiene que estar ahí en el momento que se tome la decisión. Tiene que ser accesible. Ahorita les voy a enseñar un diagrama de unos ciclos que se llaman de ciclos de creación de información y de conocimiento, que sobre todo se usan en el sector salud. Entonces, la evidencia tiene que ser la mejor, pero la segunda es que tiene que ser transparente. ¿Y qué quiere decir que tiene que ser transparente? Tenemos que tener los datos, tenemos que saber cómo se obtuvieron los datos, tenemos que saber cómo se hicieron los cálculos. Tenemos ahorita este sentido que le decíamos, ¿es representativa o no? ¿Y de quién? Y la última, que es súper importante del sector público, el sector público debe estar dispuesto a que los datos y los cálculos puedan ser replicables por cualquiera. Eso le da certidumbre
y le da credibilidad y confianza a cómo los datos han sido generados. También permite, y en un ambiente de investigación, que en otros intereses académicos, estudiantes, universidades puedan involucrarse en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pueden tener esos accesos a datos y pueden pensar en otras preguntas que también nosotros no estamos pensando. Y también tiene que haber transparencia, no solamente en la fuente de los datos, sino en cómo se usan, en los criterios y en la toma de decisión. Los datos solo son una parte de la toma de decisión. Por supuesto que hay factores subjetivos, hay factores de contexto en los cuales se hacen las decisiones. Pero también todo eso debe ser transparente. Al final, una decisión es o de la persona o del grupo colegiado que la toma, pero siempre tiene que ser basada en evidencia. Y el tercer punto es que la comunicación tiene que ser consistente, clara y congruente. Y si cambio mi decisión, debo explicar por qué. Eso es lo que debería de funcionar, ese es el deber ser de la toma de decisiones del sector público. ¿Por qué? Porque el objetivo es generar las mejores decisiones, pero también es generar credibilidad, confianza y compliance, que la gente esté dispuesta a acatar y a creer, y eso solo está basado en la certidumbre y la confianza. Les voy a poner unos ejemplos en esta. Mire, muy amablemente me ayudó a hacer los datos para poner algunos ejemplos. Hemos estado inundados, todos los días amanecemos, o acabamos más bien el día. ¿Cuántos fallecimientos tuvimos hoy, infortunadamente? ¿Qué está pasando con la curva? ¿No? Y ustedes han visto que ha habido múltiples artículos de un lado y de otro de si las cifras o no reflejan la situación. ¿Por qué es un punto importante las cifras? Porque define en qué parte de la pandemia estamos. También define un factor que se llama el factor de replicabilidad de la pandemia. No sé si ustedes han oído, pero, por ejemplo, si ustedes ven Alemania, que en Europa es uno de los países mejores comportados del mundo, Angela Merkel es una científica. Entonces, cuando se siente explicarle a Alemania qué está pasando, trata de traducir ese conocimiento científico a la población y todo lo basan en el factor de replicabilidad. Si una persona infecta a más de una persona, eso lo que hace, si una persona infectada infecta a más de una persona, eso lo que hace es que la replicación aumenta. Si una persona infectada en promedio infecta a menos de una persona, eso hace que entonces el nivel de infecciones baja. La razón por la que Alemania tiene el menor nivel de muertos con la mayor número de pruebas en el mundo es porque han logrado que se llama el factor de replicabilidad esté en menos de 1. Entonces, por eso son importantes, porque ayudan a tomar decisiones. Debemos salir, no debemos salir, en dónde estamos en la pandemia. Les enseño algunas cifras que mire, me ayudó a integrar. Estas son las cifras hasta ayer en la noche. Y entonces son las cifras nacionales y de Jalisco. Y dice, mira, hemos estudiado, se han levantado pruebas a 244,000 personas en el país. Y tenemos 78,000 casos confirmados como positivos. Y 133,000 negativos. Y tenemos 33,000 sospechosos. Aquí, esta es una cifra no muy clara si son sospechosos que tienen prueba o son sospechosos alrededor de su caso. Pero digamos, vayámonos a casos confirmados y negativos. Y se muestran los datos de Jalisco. Y Jalisco al día de ayer tenía 1,355 casos confirmados, 9,285 casos negativos, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud Federal. ¿Qué pasa? El gobierno del estado, después de que la federación publica sus cifras, el gobierno del estado publica sus cifras. Y hay una diferencia que está basada, básicamente la diferencia entre las cifras estatales y las cifras federales, está basada, si ustedes ven, la diferencia absoluta en casos confirmados es 52% más los datos de Jalisco que los datos federales. También hay 70% de diferencia en los casos negativos. ¿De dónde proviene esa diferencia? La diferencia proviene de
las pruebas hechas en los laboratorios privados, para los cuales el gobierno federal solo considera que se han hecho 341 pruebas en Jalisco, y el gobierno de Jalisco, a través de su información, detecta que entre los laboratorios privados y la universidad tienen casi un poco más de 7,000 pruebas. Eso es una diferencia de 6,700 pruebas. Pero también lo que muestra la tabla es que tenemos 424 casos confirmados por la universidad y 243 casos confirmados por los laboratorios privados que no está contabilizando el gobierno federal. No estamos hablando ni siquiera de los casos asintomáticos, de la creación de si debemos multiplicar por 8 o por 10. No estamos hablando del método Sentinel. Estamos hablando de personas con un diagnóstico después de una prueba de PCR, que son pruebas que han sido aprobadas por COFEPRIS y el INER. ¿Por qué tenemos estas diferencias? Y eso nos habla que pintan un escenario diferente. Esto es solo Jalisco. Si replicáramos esto a nivel federal, estaríamos en un escenario muy diferente al que se platica todas las noches. Entonces, esto es solo para darles un ejemplo de que es muy importante ser transparentes en los datos. Ayer estábamos revisando, a ver, la nota metodológica de las bases de datos federales. Sí, las bases de datos son públicas federales. Tienen un catálogo, pero no está clara, totalmente clara la metodología. Una diferencia de este tipo debería ser posible de contrastarla muy rápidamente y resolverla. Llevamos 3 semanas a nivel federal en una discusión de las cifras. No es un cálculo, no es un cálculo de cuántos fallecimientos son por COVID, si son neumonía típica, sino que son básicamente provenientes de pruebas, o sea, son datos duros, no deberíamos de tener diferencias. Se los pongo como un ejemplo, pero es muy importante. Perdón. Okay. Les quiero poner esta gráfica. Esta es una gráfica que se usa mucho en el sector salud, en general a nivel del mundo. Ya han desarrollado toda una perspectiva de entendimiento de qué es creación y aplicación del conocimiento. Me voy muy rápido porque además creo que hablo demasiado, pero hay una parte que son los datos. Los datos no son conocimiento. O sea, uno recolecta y levanta datos. Ya dijimos que tienen que ser de calidad y ahorita, miren, nos podrá platicar. Para que eso se convierta en información y en evidencia, tiene que haber un proceso de síntesis, de conocimiento, donde yo sepa qué preguntas les estoy haciendo a los datos para saber qué información quiero extraer de los datos. Y en eso tiene que ser muy evidente, muy transparente. Después paso al conocimiento, después paso a las decisiones. Las decisiones se tienen que evaluar y eso me tiene que retroalimentar los datos. Entonces, hay una gran diferencia entre tener datos y evidencia, datos y conocimiento, y hay una gran distancia entre datos y aplicación. ¿Por qué no tomamos decisiones basadas en evidencias? A veces no se hacen las preguntas adecuadas. No sabemos lo que se llama enfocar el problema, frame the issue. A veces no se genera la información. A veces no se usa la información porque no sabemos que está ahí, o porque no sabemos cómo preguntar o a quién pedírsela, o porque no se tienen los skills para manejar esta información, volumen de información, tiempos, habilidades para evaluar, entender y aplicar la evidencia. Les pongo un ejemplo de esta ola que vimos al principio. Desde enero se han publicado 23,000 papers del COVID. ¿Cuál es la posibilidad? Y seguro todos nosotros hemos recibido alguna reseña de alguna cosa de alguna universidad. ¿Cuál es nuestra capacidad de saber de esos 23,000? ¿Cuáles son relevantes?
cuáles son duros. Entonces, por ejemplo, y aquí hay un gran rol del gobierno. Entonces, por ejemplo, en este, y se los pongo, y si alguien lo quiere ver, ahí está la liga del artículo, está poniéndose, ahora la Casa Blanca y la Oficina de Tecnología están tratando de hacer como estos que se llaman revisiones sistemáticas, que permitan saber de ese gran volumen qué sirve y qué no sirve. Les pongo un par de datos más y termino. La información debe ser un bien público y lo debemos de tener como principio. Es un bien público y debe ser accesible. Tenemos estas viejas ideas que la información es poder. No, la información es poder para tomar decisiones. La información guardada no es poder de nadie. La información que no se usa no sirve. Si la gente no sabe que hay la información o la posibilidad de usar la información, no sirve. Entonces, creo que tenemos que cambiar el enfoque a pensar cuál es el valor de la información, pero también cómo hacerla llegar y cómo hacerla accesible a los tomadores de decisión. Hay otro tipo de información que no hemos hablado, pero también se las quiero decir porque es una cosa muy importante en términos del COVID, que es la importancia de que el gobierno genere indicadores de desempeño, indicadores de resultado, indicadores de impacto. Por ejemplo, en esta discusión también hemos oído, ¿hay o no material para el personal de salud en los hospitales? Ha estado en todas las redes. A todos nos llegan solicitudes de donaciones, videos, las autoridades, tenemos diferentes opiniones. ¿Cómo se podría resolver eso? El gobierno podría publicar, que se hace en muchos lados, indicadores de suministro y de servicios a nivel de unidad médica. Podrían publicar el indicador de suministro de medicamentos a nivel de unidad médica. ¿Existen o no existen los medicamentos? Indicadores de suministro de material de protección a nivel de unidad médica, con alguna referencia en términos de porcentajes por personal que debe cubrirse. Eso acabaría la discusión en vez de que estuviéramos en una discusión en la que no sabemos. Entonces, indicadores de servicio. ¿Cuánto tiempo se tarda 911 en contestar? ¿20 minutos, 40, 3 horas, 4 horas? ¿Cuáles son los niveles de servicio que el gobierno me quiere asegurar? Que me va a responder en cuánto tiempo ante una emergencia. Les hago una gráfica que en un estudio que participamos Mireya y yo hace muchos años, de por qué también la información de salud es importante para la toma de decisiones de las personas. Esta es una de las gráficas más duras que yo en mi vida profesional me ha simbrado. Hicimos un estudio de sobrevida para niños con cáncer de leucemia linfoblástica aguda para el Seguro Popular a inicios de la década pasada. Bueno, sí, de la década pasada. Es una gráfica que muestra el nivel de sobrevida de los niños por hospital. La línea roja muestra la sobrevida promedio a nivel internacional, que es 80%, y cada uno de los puntos, la línea azul, muestra la sobrevida de cada uno de los hospitales que atendían más de un cierto número de casos en México. Quiero llamarles la atención que había hospitales que tenían 80% de sobrevida en los niños y había hospitales que tenían 20% de sobrevida en los niños. En muchos lados del mundo esta información es pública. Si yo tengo un niño que, y un poco me lleva a la situación de COVID y en general a la situación de salud, hace una gran diferencia donde me atiendo. No solo porque si es privado, si es público, no, por si tienen todos los elementos, si tienen protocolos, si tienen formas de servicio. Si desafortunadamente las familias que llevaron a sus hijos a los hospitales que tenían nivel de 20% de sobrevida hubieran sabido que las probabilidades de sus hijos de esa sobrevida hubieran sido más altos de llevarlos a otro hospital, los hubieran llevado a otro hospital. En muchos otros lados del mundo la información de mortalidad a nivel de hospital y a nivel de padecimiento es pública. En México no lo es. Acabo. También en este contexto, el gobierno debe ser capaz de, en esta síntesis, darnos información adecuada, pertinente y con una comunicación clara
al problema que estamos teniendo. A mí personalmente me parece que conferencias de hora y media, de 2 horas y media, 3 horas y media diarias, no es una buena forma de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos una vez sí, pero tenemos un factor de desgaste. Estamos a 5 días de la apertura. ¿Cuáles son los protocolos que les hemos informado a las empresas que deben de tomar? Cada uno está tomando información y decisiones aún en lo personal en base a lo que oímos, en base a las recomendaciones, lo que nos mandan en los chats, lo que nos llega por las redes sociales. ¿Cuál es la mejor información que hay hoy en día de cómo protegerme, cómo proteger a mis empleados? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me enfermo de otra cosa? ¿A dónde voy? Realmente estamos abrumados. En mi punto de vista, el gobierno no debe añadir más incertidumbre de la que ya tiene el virus. El gobierno está para darnos mayor certidumbre, mejor información y su rol, en parte, aparte de proveer los servicios, es darnos esta información que nos permita tomar mejor decisiones. Acabo. Mientras los tomadores de decisiones de políticas públicas sean más rigurosos en el análisis y más transparentes en la metodología y en la información y el proceso, habrá mejores decisiones. Entre mejor nos haga recomendaciones y conocimiento basados en evidencia y su comunicación sea oportuna, pertinente y clara, también los ciudadanos y las empresas podemos tomar mejor información. Mire, perdón, me tardé. Quería que no sé si nos pudieras platicar 5 minutos en términos, para empezar las preguntas, como en términos del instituto, ¿qué hace para ayudar a que la toma de decisiones se tome con este tipo de, digamos, de principios? Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Evelyn. Muy clara tu exposición, de verdad. Reveladora, porque aunque sabemos que eso debe ocurrir, creo que luego nos hace falta que, que lo estemos concientizando. Bueno, aquí en el instituto, bueno, te platico, desde que iniciamos en la administración, llegamos bajo la premisa que la información debería ser levantada de una forma lo más rigurosamente posible, y lo que tú ya decías, que fuera transparente. ¿Qué significa eso? O sea, que las metodologías estuvieran disponibles y que los microdatos también lo estuvieran. ¿Por qué? Porque así cualquiera puede replicar la información que tú estás generando. Y ahora, si la información también tiene algunos problemas por el tipo de levantamiento que se hace, bueno, en la metodología debe estar especificado cómo se hace. Entonces, desde el principio también dijimos, tenemos que orientar el trabajo del instituto en ese sentido, y además también lo que decías, cómo se comunica, ¿no? Nuestro director general desde el principio nos dijo, tenemos que bajar la información a los ciudadanos. O sea, también pasarla al gobierno, pero también a los ciudadanos. Y creo que eso lo entendimos todos aquí en el instituto. También te platico, tenemos una coordinación del sistema. La directora Guadalupe Plasencia también tomó esta consigna de que teníamos que hacerle llegar al ciudadano común la información. Ellos tienen en redes, tú puedes ver cómo toda la información que se genera se hace de una manera mucho más visual. Hemos también trabajado para que los micrositios o los datos de consulta sean dinámicos, o sea, no atiborrar al usuario con números, sino que también pudiera hacerle un poco más entretenido esa búsqueda de información. ¿Qué hicimos para el COVID? Bueno, cuando empezó, ¿no? el COVID, y cuando de repente acá en Jalisco cerramos antes, ¿no? Antes que el gobierno federal, entendimos que debíamos generar información rápidamente. Las fuentes de información que son muy buenas, como la de INEGI, por ejemplo, la de IMSS, nos llega con cierto rezago. Iba a ser muy complicado tratar de tener un termómetro de lo que estaba pasando en la entidad. Y bueno, nosotros diseñamos unos levantamientos. El primer levantamiento fue para monitorear
o ver cuáles eran las afectaciones económicas que estaban teniendo los establecimientos de Jalisco, aquí con algunos problemas metodológicos en el sentido de que no podíamos hacer un levantamiento representativo, no podíamos salir a campo, teníamos información de listados de correos electrónicos y dijimos, podemos enviarles a todos los que tengan correo electrónico disponible el cuestionario para que nos contesten. Aquí, evidentemente, hay algunos problemas de representatividad en ese sentido, pero dijimos, todos los que les llegó el correo tienen la posibilidad de contestarnos el cuestionario. El sesgo que pudiera existir no lo estamos nosotros haciendo, como tú decías. No le vamos a preguntar a nuestro grupo de amigos o de empresas, sino les mandamos a todos y ellos se autoseleccionan para contestar. Y bajo eso también dijimos, bueno, y tenemos que ser transparentes de cómo se levantó. La nota metodológica tiene que estar disponible y así también las bases de datos. Pues en el primer levantamiento, alrededor de 1,900 empresas nos contestaron. A los 15 días hicimos otro levantamiento y 1,700 empresas nos contestaron. Así pudimos nosotros, de alguna forma, informarle al gobierno del estado lo que estaba pasando, cómo las empresas estaban viendo este estrés de cerrar sus establecimientos, de que no podían pagar salarios, pero además, para el público en general, ¿no? Saber que eso era un problema un poco más generalizado. También lo que hicimos, no podíamos usar nuestro centro de encuestas porque estaba cerrado. Hicimos, por ejemplo, un sondeo en redes también para que las personas pudieran decirnos qué cómo estaban pasándola en términos económicos, el cierre de las actividades no esenciales. Y todo lo publicamos, tratamos de ser transparentes. Los invito a que entren a la página del instituto, en la sección de Economía Estudios, ahí ustedes van a encontrar resultados, metodologías, bases de datos, pero básicamente es eso que tú decías, o sea, nuestra responsabilidad como institución es no solamente generar datos, sino generar información y que esa información esté disponible para todo el mundo y que sea replicable. Y bueno, en eso estamos trabajando, vamos a hacer otro levantamiento a principios de junio y bueno, pues seguiremos así trabajando todas las áreas para generar la información que se necesita para la toma de decisiones. Y bueno, no sé, si yo creo que procedemos a algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o si quieres tú comentar algo, Evelyn. No, yo creo que vemos si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. A ver, déjame ver, Tali. Sí, aquí tenemos una pregunta, maestra, de Carlos Estrada. Nos preguntan si tienen disponibles estadísticas sobre el uso de datos abiertos en Jalisco o México, o bien si saben dónde pueden encontrar ese tipo de información, ya que INEGI no ha medido todo esto aún. Sí, mira, nosotros, si tú entras a la página del instituto, que es www.ieg.gov.mx, ahí tú vas a encontrar tanto en el banner lo que se está levantando, los últimos estudios, en particular de las de economía de COVID. Tú entras a la sección de economía y ahí va a estar la sección de estudios, y ahí vas a encontrar bases de datos, resultados, metodologías, de todo lo que yo te comentaba. Sí, y también pueden solicitarnos información. Tenemos un correo que se llama contacto@ieg.gov.mx y ahí nos pueden hacer llegar las peticiones de información. Y con mucho gusto, digo, eso es nuestro trabajo, atenderlos para que puedan tomar las mejores decisiones, como ya nos decía Evelyn. Gracias, Mireya. Ya no tenemos otra pregunta por aquí en el chat. Esa es la única que tenemos. Entonces, puede ser que aprovechando el tiempo, yo quería darle a lo mejor seguimiento, que no lo vimos, sobre el tema de las empresas, que Mire estaba comentando, que es también un tema que ha estado muy
en el punto. Como ustedes saben, la mayoría de los países del mundo ha otorgado paquetes de apoyo tanto a las empresas para conservar el empleo formal, que cuando se destruye un empleo es muy difícil volverlo a crear. Yo creo que en México hemos tenido, y por eso me parece muy bueno, yo vi el estudio que hizo el Instituto de Jalisco, me parece muy importante, por ejemplo, en este sentido, y es esas preguntas, cómo hacer una pregunta, ¿qué es una empresa en México? Yo he leído algunas declaraciones un poco desafortunadas por parte de funcionarios del gobierno federal, donde parece equipararse empresa a riqueza. Y entonces, como decir, si alguien no cubre sus impuestos, despide a algún empleado, no cubre con todas sus obligaciones fiscales, no es porque no pueda, es porque no quiere. Y esa es un poco la comunicación que se ha dado. Esto es una comunicación realmente y diametralmente diferente y opuesta a lo que se ha hecho en todos los países del mundo. Donde hoy en día hay paquetes de apoyo mayores o menores, pero para conservar las fuentes de empleo. No sé si aquí igual, Mire, nos puede un poco platicar cómo definen una empresa para este levantamiento, cuál es un poco, qué son las empresas en Jalisco, ¿no? Cuando hablamos de las empresas en Jalisco y a lo mejor algunos de estos resultados de la encuesta, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tamaño? ¿Las empresas son qué? Creo que eso es el tipo de preguntas que nos ayuda a determinar quiénes son los afectados por la crisis. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos el tiempo y no tenemos más preguntas, pudiera ser interesante que nuestra audiencia conociera un poco más de estos resultados del levantamiento y de cuando hablamos en un caso muy particular que es para Jalisco, cuando hablamos de los afectados, ¿quiénes son los afectados? ¿No? Y cuáles fueron algunas de estas respuestas que son muy importantes para la toma de decisiones y también para una buena interlocución entre asociaciones de empresarios, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. No sé si te parece bien, Mire, ya si aprovechamos el tiempo que nos queda. De acuerdo, me parece muy bien. Déjame abrir el archivo mientras les voy platicando. Para los efectos de este levantamiento, nosotros, más que empresas, trabajamos con unidades económicas. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, son establecimientos. Entonces, una empresa entendida como una persona moral, ¿no?, que paga los impuestos, o puede tener más de un establecimiento. Por ejemplo, Superama es una empresa que tiene muchos establecimientos. Nosotros le preguntamos al establecimiento porque contábamos con la base de datos que es pública y es de INEGI sobre este directorio. Bajamos todos los correos electrónicos que eran válidos y a esos les enviamos una liga con el cuestionario para que nos lo pudieran contestar todos los que quisieran contestarnos. Y la respuesta fue muy positiva porque en una semana logramos levantar casi 2,000 establecimientos. Cuando te platico que también hacemos un estudio semestral de expectativas económicas de las empresas de Jalisco, que lo hacemos también en línea y por teléfono, y en un mes nos tardamos en 600. Entonces, la respuesta fue muy buena. Por eso yo creo, nosotros sentimos que las empresas o los establecimientos querían ser escuchados. Entonces, antes en el otro estudio insistíamos para que nos contestaran el cuestionario, y era llamarles 2, 3, 4, 5 veces para que nos lo contestaran, y lográbamos un tamaño de muestra muy bueno, pero era mucho esfuerzo para levantar la información. En este no fue tanto esfuerzo así, mandamos 2 o 3 recordatorios por correo electrónico para que nos contestaran, y eso fue lo que obtuvimos. Déjenme abrir el monitoreo. A ver, ahorita voy a compartir mi pantalla. Les voy a mostrar el segundo levantamiento que tuvimos.
rápidamente, a ver, déjame ver más. Compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Muy bien. Entonces, este levantamiento lo hicimos entre el 27 de abril y el 4 de mayo. Y lo hicimos 15 días después del primer levantamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que las afectaciones estaban siendo muy fuertes y las respuestas iban a cambiar de un levantamiento a otro. La claridad, aquí solamente ponemos un párrafo, pero la metodología está en otro archivo aparte en la misma página del instituto. Método, encuesta en línea no probabilística. O sea, desde aquí estamos diciendo que no es una muestra aleatoria, pero ¿qué hicimos? Mandarles el correo a todas las que tenemos este correo disponible. El sesgo que pudiera tener esta encuesta no se la estamos poniendo nosotros al instituto, es un sesgo que las empresas o las unidades económicas están ellas poniéndose porque se autoseleccionan para contestar. Para este levantamiento fueron 1,708 unidades económicas que respondieron el cuestionario. Y aquí ustedes pueden encontrar en la página del instituto la nota metodológica y la base de datos de todas y cada una de estas 1,708 unidades económicas. Y bueno, aquí presentamos algunas características en dónde estaban ubicadas. La gran mayoría son del área metropolitana de Guadalajara, 74%, en el resto de los municipios. ¿De qué sectores son? 55% del sector servicios, casi el 30% de comercio, 12.1% de manufactura, 2.8% de construcción. Aquí ponemos algunos giros, o sea, nos contestaron de diferentes giros, desde restaurantes, escuelas, talleres mecánicos, estéticas, esto del sector servicios, del sector comercio, pues fueron de tiendas de ropa, mini super, tiendas de celulares, de abarrotes, zapaterías, ahí lo pueden ustedes encontrar. De manufactura, pues fabricación de muebles, de impresión, fabricación de calzado, de dulces, de lácteos, de tequila, también nos contestaron. Bueno, aquí ustedes pueden ver que fue muy variado. Y de construcción, los que se dedican a instalaciones eléctricas, edificación de viviendas, de inmuebles, de carreteras, puentes. Así estaban distribuidos los tamaños. Como tú decías, esta noción de que una empresa o el dueño de la empresa también tiene posibilidades para solventar esta crisis. 63% tiene menos de 5 trabajadores. ¿Sí? No son empresas o unidades económicas grandes, ¿no? Son pequeñas y que son probablemente las que más están sufriendo por el cierre. Aquí ustedes van a encontrar en la base de datos también cuáles son por tamaño y sector. ¿Cuántos años tiene el negocio abierto? Ustedes pueden ver en la base de datos que muchas de las que están pretendiendo cerrar ya de manera definitiva no son las de reciente creación, ya llevan 10 años o más en el mercado. ¿Cuántos proveedores en promedio tienen? Las afectaciones en las ventas. Aquí preguntamos que comparado con hace 15 días, si habían visto reducidas sus ventas. Contundente, 97% nos dijeron que sí. O sea, prácticamente todos están teniendo afectaciones en sus ventas. Solamente un 2% que no, y es muy probable que sean aquellas que se han dedicado más a la industria de alimentos, por ejemplo, donde no podemos nosotros restringir este gasto. Aquí, bueno, por sector, ustedes también pueden encontrar esa información. ¿Qué porcentaje de las ventas se vieron reducidas? 76% nos dijeron que el porcentaje de reducciones de venta fueron superiores al 50%. Muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje cree que vayan a alcanzar sus pérdidas en el primer semestre? Pues bueno, aquí están los porcentajes. Muchos están hablando del 100%, de arriba del 76%. Bueno, la mayoría va a reportar afectaciones muy importantes durante todo el primer semestre del año. Y bueno,
digo, el estudio es muy, muy completo. Ustedes pueden aquí a ver en qué situación se encuentra el establecimiento, cuántos están operando con normalidad, cuántos bajo funciones especiales, ¿no? Estamos hablando de si entregan a domicilio, o sea, están, digamos, no atienden al público, pero están en domicilio. ¿Cuántos están en cierre temporal? ¿Y cuántos ya están en cierre definitivo? 3.9 de las que nos contestaron. Bueno, aquí también la misma pregunta por sector, estas condiciones especiales que les comentaba, cuántos por entrega por domicilio, cuántos servicios para llevar, con trabajo desde casa y otros. De los que han contestado cerrar de manera definitiva, de los que no han cerrado de manera definitiva, ya 35% sí está considerando cerrar de manera definitiva, lo cual es brutal también, ¿no? De lo que están viviendo las empresas. Pero bueno, también para no acabarme mucho el tiempo, porque ya estamos casi a punto de cerrar, ustedes pueden ver, es un documento de 82 páginas, vamos en la página 25, pero de verdad los invitamos a que consulten esta información, que consulten la metodología. Otra vez insistimos, ¿por qué las metodologías? Porque cualquier levantamiento de información tiene pues sus consideraciones, ¿no? Y debe de tener claro hasta cierto punto qué es lo que está, qué realidad está mostrando, y la metodología nos lo va a decir. Los cuestionarios también vienen en la metodología también, y las bases de datos. Es muy importante también empezarnos a educar en el manejo de las bases de datos. A lo mejor un ciudadano común no, pero los que tengamos posibilidad de replicar lo que se está haciendo, si algo no está bien, que nos digan, instituto, hay un error en sus cifras, ¿no? Pero es esa accountability que tú mencionabas. O sea, nosotros debemos como instituto ser responsables de lo que estamos generando y ser transparentes de cómo se está generando. Pero bueno, digo, pueden ver que estamos preguntando sobre despidos, también suspensión temporal de operaciones. Por ejemplo, esta pregunta, ¿cuántas semanas creen que puedan soportar sus fondos para pagar impuestos, proveedores, rentas, luz, agua, salarios? Bueno, aquí está todo. Por favor, de verdad, es muy importante que hagamos uso de la información para lo que ya comentabas, Evelyn, que es para la toma de decisiones. No sé si tengas Mireya, tenemos un par de preguntitas más. Yo creo que nos da muy tiempo bien. de responderlas. Si me permites, se las leo. De Sí. Gina Barraza les pregunta, en su opinión, ¿cuál puede ser el camino para garantizar el acceso a la información pública y para mejorar la calidad de la misma? ¿La quieres contestar, Evelyn, o? Tu micrófono. Evelyn, tienes tu micrófono apagado. Yo creo que la normatividad y la regulación es importante que lo establezca, pero la segunda es que tiene que haber mucha voluntad política. Estamos acostumbrados a dar las cifras, a que las cifras que no favorecen nuestro discurso no sean públicas. Yo creo que eso refleja una madurez en el sistema político y una madurez para la toma de decisiones. Entonces, sí, la ley es muy importante. La ley debe establecer que la información es un bien público y debe estar, como lo dijimos, disponible, accesible, con metodología, con todas sus características de calidad señaladas. Pero la segunda es mantener la voluntad política para hacerlo. Yo realmente, y yo sé que Mireya va a acabar, yo conozco hace muchos años a Mireya, y es realmente cuando yo le digo a alguien, tengo un problema de bases de datos y necesito entender algo, Mireya es la persona. Pero aparte de alguien que pueda hacer todo este procesamiento, lo que es muy importante que les decía, mire, pongamos los datos, el instituto está haciendo, esta es una cosa muy sorprendente para la discusión pública, el pensar que casi 40% de las empresas van a poder cerrar en un mes en Jalisco, es un dato abrumador que debería de poner las señales hasta arriba
de empresarios, de gobierno federal, porque esta es una cosa que se replica a nivel nacional. Entonces, yo, porque ya tenemos 5 minutos y para que Miri acabe, yo quiero otra vez agradecer la invitación e invitarlos a que, como dice Mire, no solo usen los datos, cuestiónenlos, pregunten qué les hace falta. Y también a los servidores públicos. A los servidores públicos también hay que cuestionarlos con base en qué se tomar y pedirles también, y esto también tiene que ser parte de la ley, que toda la toma de decisiones esté basada en evidencia. Muchas gracias a todos y dejo que Mire termine porque la siguiente pregunta es de ella. A ver, la siguiente pregunta. Mireya, de parte de Berenice Guzmán, ella quiere saber respecto al sector educativo, ¿también generan estudios además del sondeo? Sí, digamos, hay un área aquí en el instituto que es la Dirección de Información Sociodemográfica. Ellos concentran toda la información del sector educativo y tienen la información bastante bien desagregada. También déjame comentar que ayer liberaron un sondeo que hicieron también en redes sociales sobre cómo estaban manejando los padres de familia de escuelas privadas el uso de la tecnología y de las tareas en línea. O sea, te puedes acercar al instituto, te digo, si tú mandas alguna duda, contacto @yeg.gov.mx y de este tema en particular, esa área te lo va a contestar. Y otra cosa importante, o sea, si hay algo que no generamos y que es importante para la toma de decisiones, también se vale decir, a ver, instituto, necesitamos esta información y ya veremos si nos alcanza el presupuesto, no, qué estrategias podemos hacer para poder levantar la información. A veces nosotros levantamos la información que consideramos que es importante, pero también tenemos que tener esta retroalimentación por parte de la demanda, ¿no? De la demanda de los usuarios. Información se necesita para que se pueda tomar una decisión en cierto tema en particular. Y muchísimas gracias por escucharnos esta vez. Evelyn, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que eres una mujer sumamente ocupada y de verdad fue un logro, ¿no?, que aceptaras participar en este seminario, porque de verdad creo que más que hablar de cada uno de los datos que generamos, porque, digamos, sí son importantes y están ahí disponibles, es también importante que nos recordemos como funcionarios públicos, porque somos funcionarios públicos, de por qué es importante la información y por qué es importante que la levantemos con la mejor calidad posible. Y también al público en general, que estamos aquí, ¿no? Que es un instituto que es pequeño, pero estamos haciendo el esfuerzo para generar esa información lo mejor posible. Y que si hay algo que se requiera, pues vamos a encontrar la forma de hacerlo bien. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a todos y otra vez muchas gracias por la invitación. Y otra vez, ahí vi que ya en el chat les pusieron la liga al instituto. Sí, consúltenlo, sí pídanles, sí cuestiónenlos. Esa es la base de tener una buena interlocución y además es nuestra responsabilidad como ciudadanos y nuestro derecho como ciudadanos. Un excelente día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias.